40ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. La tercera edición de la competencia universitaria, El Camino hacia la Suprema Corte, ya está aquí. Y es para todas las personas que participamos representando a nuestra universidad. Una oportunidad para profundizar nuestro aprendizaje en litigio constitucional y en materia de derechos humanos. El proceso de preparación nos permite conocer más sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares de diferentes organismos internacionales en materia de derechos humanos. En esta ocasión, las personas jóvenes estudiantes de México tenemos la oportunidad de demostrar nuestras ganas de mejorar e impulsar el país y reflexionar sobre un tema de gran relevancia: los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que celebramos que la temática de este año se centre en un caso que visibilice y obligue a poner esfuerzos para saldar la deuda histórica hacia las personas, comunidades y pueblos indígenas. Un caso: 50 universidades a lo largo de todo el país. Más de 150 personas y miles de sueños se enfrentan en esta edición de la competencia. Las y los participantes de todo el país estamos muy entusiasmados de volvernos a encontrar. La competencia ha empezado y ya estamos en camino hacia la Suprema Corte. Desde Sonora, desde Cuernavaca, Morelos, desde Guerrero, desde Hidalgo, desde el Estado de México, desde el Estado de Chihuahua, les deseamos mucho éxito a todos nuestros participantes. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Ya formas parte de la comunidad SCJN Digital? En las redes sociales de la Corte queremos escucharte. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Comenta y comparte nuestras publicaciones. Entérate de las sentencias más importantes de la Corte que protegen ampliamente los derechos humanos de todas las personas. Participa en nuestras transmisiones en vivo y conoce el patrimonio artístico del edificio sede de la Corte. Suscríbete, dale like y comparte. Hola, ¿sabes qué onda con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el superpoder de la justicia. El
Poder Judicial de la Federación Mexicano está a la vanguardia en todo el continente americano por sus políticas de igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. En solo 3 años, avanzamos como nunca en paridad, perspectiva de género e igualdad sustantiva. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Conoces las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal? Síguenos en Twitter, Instagram y YouTube para enterarte de las resoluciones de juzgados y tribunales federales, actividades jurisdiccionales y transmisiones en vivo. Forma parte de nuestra comunidad digital. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. ¿Ya conoces nuestra cuenta de Instagram? Te invitamos a conocerla. Podrás tener acceso a galería fotográfica, martes de descargas gratis, jueves de jurisprudencias, cine reseñas, eventos y convocatorias. Síguenos en @SCJN México, forma parte de la comunidad SCJN Digital y conoce todo lo que la Corte tiene para ti. Bienvenidos a las preguntas frecuentes del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación. En esta ocasión, veremos las herramientas de reutilización de la información. ¿Cómo funcionan las herramientas de reutilización de la información en el Semanario Judicial de la Federación? Para facilitar el acceso y aprovechamiento de la información que se encuentra dentro del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación, este brinda herramientas que permiten su reutilización en formatos interoperables y seguros, garantizando su fiabilidad y calidad. De esta forma, las personas usuarias pueden, a partir de la fuente primaria, usar, reutilizar y redistribuir de forma gratuita y ágil la información en él publicada. El sistema permite copiar, descargar, imprimir, seleccionar y compartir la información. Conoce cómo funciona. Al ingresar al segundo apartado, podemos observar el total de la información. El sistema ofrece la posibilidad de ver todo. Una vez en el listado de documentos, podemos observar que en la parte superior derecha aparecen algunos elementos que nos permiten copiar, descargar o seleccionar hasta 100 documentos. Al ingresar al documento, en la parte superior derecha ofrece las siguientes herramientas: copiar, descargar, imprimir, seleccionar, visualizar las tesis marcadas o compartir información a través de plataformas digitales. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia. En el cuaderno de jurisprudencia sobre violencia familiar, podrás identificar la manera en que la Suprema Corte ha analizado este fenómeno desde distintas materias, como el derecho civil y el derecho penal, así como la forma en que nuestro máximo tribunal se ha aproximado a la reparación de las víctimas frente a este tipo de casos. El Centro de Estudios Constitucionales ha incorporado también en este cuaderno un apartado especial que recopila los precedentes sobre violencia familiar cometida en contra de personas adultos mayores.
Sigue nuestra cuenta de Twitter @scjn y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta mesa, una mesa de diálogo en la cual tenemos el honor de presentar una de las principales obras de la Dirección General de Derechos Humanos, que es precisamente el Manual sobre Desaparición de Personas. Es importante señalar que esta es la primera obra en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza frontalmente el tema de desaparición de personas en nuestro país. Desde la Dirección General de Derechos Humanos nos dimos a la tarea de crear un manual sobre desaparición de personas, al ser, como ustedes ya saben, una de las mayores problemáticas, no solamente en México, sino en todo el continente. Esto se refleja, por ejemplo, en que de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se superó la cifra de 100,000 personas desaparecidas. Así, el capitulado de esta obra, de este manual que presentamos ante ustedes el día de hoy, presenta y estudia la desaparición de personas desde diversos enfoques, con un principal objetivo, que las personas juzgadoras puedan tener una herramienta que sintetice sus obligaciones en la materia, de ahí la relevancia de su conocimiento, principalmente en el Poder Judicial de la Federación. Sin más que agregar, pasaremos al desarrollo de esta mesa. Les comento que al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas, para que puedan presentar cualquier duda que les haya generado las presentaciones de nuestros panelistas. En primer lugar, tengo el honor de presentar a Luis Eliud Tapia, quien es maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo México, pero además es el coordinador de esta importante obra. Adelante, Luis, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. No sé si se escucha. ¿Nos podrían ayudar con el audio? No sé si… ¿Ahí se escucha? ¿No? No sé cómo… Ah, ok. Me espero entonces para… Ahí está. ¿Me escuchan? ¿O todavía no? ¿Sí? No, creo que ahí está. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Estoy muy contento de estar aquí en la Escuela Federal de Formación Judicial. Estábamos comentando ahora en la conversación previa que es la primera vez que me toca estar físicamente en la escuela. He estado en varios espacios, pero no conocía el edificio y no sé si podemos decir que estamos ya en etapa después de la pandemia o no me queda claro el momento en el que estamos. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar sobre este tema, que no es un tema feliz, pero que es un tema necesario de conversar. Primero, creo que es importante reiterar que hay un equipo al que hay que agradecer por el trabajo que ustedes pueden ver en este manual sobre desaparición de personas. Agradezco a la maestra Regina Castro, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte, y al doctor Arturo Bárcena,
director de la Escuela Federal de Formación Judicial, por confiarme en coordinar este esfuerzo colectivo. En realidad ha sido el producto del trabajo de varias autoras y autores, y el contenido y lo que pueden ver en estos capítulos refleja mucho de la experiencia profesional, académica, pero también acompañando víctimas de varias de las personas que participaron en este manual, y es importante destacarlo. También deben saber que varios de los temas contenidos en el manual surgieron de dudas y de comentarios que fueron externados en el curso específico sobre obligaciones del Poder Judicial de la Federación en relación con la desaparición forzada de personas, impartido en la Escuela Federal de Formación Judicial. Había varios comentarios, varias preguntas que hubo oportunidad de pensar y de plasmar en el contenido de la obra. Y claro, creo que es importante también que agradezca al equipo de la Dirección de Derechos Humanos, a Daniela que está aquí, a Andrea Santos, a Balán Salas, a Linda, que estuvimos trabajando de manera muy intensa durante estos meses para tener el manual. Y obviamente agradecer a todas las personas que escribieron capítulos. Aquí está Volga, entonces ya le puedo agradecer en persona y la van a escuchar hablar sobre su capítulo. Está también Óscar Parra, el magistrado Óscar Parra, que viene desde Colombia para platicar sobre su capítulo. Muchas gracias. Y en el público también está la maestra Verónica Inestrosa, que también le agradezco su participación. Y quiero agradecer, no están aquí, pero va a quedar registro también a doña María Herrera y a su hijo Juan Carlos Trujillo. Les entrevisté y parte de lo que me dijeron está en la introducción del manual. Entonces ustedes pueden ver sus impresiones y son palabras muy fuertes que vienen desde la experiencia de buscar a sus hijos, a los 4 hijos desaparecidos de doña Mari, y que refleja pues que cuando hablamos de personas desaparecidas, en la mañana estaba revisando la cifra de personas desaparecidas y esa cifra no solo son números, ahora hay más de 107,000 personas desaparecidas y es muy trágico entrar en cada presentación de este manual y ver esa cifra y ver cómo aumentan los números de personas desaparecidas, pero uno de los elementos centrales que quisimos compartir en el manual es que se trata de personas y no de cifras, ¿no? Y que cuando se va a resolver un caso de desaparición, se trata entonces de una persona que mediante los diferentes mecanismos que tiene el Poder Judicial de la Federación y también el resto de los poderes judiciales, buscan una respuesta del Estado frente a sus legítimas demandas de justicia. Entonces, fue muy importante empezar de esa manera el manual. Quiero decir en ese sentido entonces que estamos hablando de una tragedia presente, no estamos hablando de una situación que sucedió, que ya superamos, que México ya está en otro momento, sino estamos, mientras discutimos estos temas desde un enfoque académico, en realidad hablamos de una grave violación a derechos humanos que pasa y que mientras estamos discutiendo hay familiares de personas desaparecidas que están buscando a sus seres queridos. Entonces, ojalá tengamos eso en la mente y bajo esa conciencia es que se ha escrito este manual. Quiero empezar como lo he hecho en otras ocasiones, sí destacando entonces la voz de doña Mari. Ella busca a sus hijos, a Raúl, a Salvador, a Luis Armando y a Gustavo, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y voy a leer una cita que ustedes pueden ver en la introducción del manual. Abro comillas: pediría a los jueces que hagan el papel que verdaderamente les corresponde, porque hay ocasiones que tienen que juzgar a determinadas personas y no lo hacen con la verdadera justicia que se espera, y no lo hacen porque le dan poca importancia a la tragedia que estamos viviendo las familias.
yo quisiera que voltearan a vernos, que se sensibilizaran y que más que nada hicieran su trabajo conforme a la ley. Cierro comillas, esa es parte de lo que le ha tocado vivir a doña Mari. Ella ha tenido que presentar algunos recursos legales como parte del proceso de búsqueda de sus hijos y tiene experiencias concretas con integrantes del Poder Judicial. Ahora bien, quiero pasar a hacer un comentario breve y después retomar los contenidos del manual solo para que los tengan en cuenta. Obviamente hay partes que van a ahorita comentarnos autoras y autores, y quiero también desarrollar con más detalle los capítulos en los que me tocó trabajar. Quiero decir que cuando hablamos de desapariciones forzadas, en realidad es una situación que nos interpela como sociedad. Los familiares de personas desaparecidas están buscando respuestas y la sociedad en su conjunto tenemos que responder. Obviamente los estados tienen obligaciones reforzadas, pero como sociedad tenemos todavía una deuda de que nos importen las desapariciones, y cuando se cuenta de una desaparición no lo pensemos como un evento normal. No es normal que estemos aquí platicando de un país donde se reconocen, porque no sabemos si eso es la cifra correcta, se reconocen más de 107,000 personas desaparecidas. Ahora, el Estado tiene obligaciones y en específico los poderes judiciales tienen obligaciones respecto a la situación de desapariciones. Por ejemplo, los poderes judiciales están llamados a intervenir en casos donde hay que autorizar actos y técnicas de investigación relacionados con la búsqueda de una persona desaparecida. O, por ejemplo, resolver procesos en los que personas son acusadas por cometer el delito de desaparición forzada o el delito de desaparición forzada cometida por particulares y otros delitos vinculados que están en la Ley General en materia de desaparición. Por ejemplo, también resolver amparos presentados por violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de las investigaciones penales, es decir, básicamente controlar la actuación de ministerios públicos que cometen omisiones cuando se trata de investigar una desaparición forzada o de buscar a una persona desaparecida. También, por ejemplo, casos relacionados con reparaciones y desaparición forzada tienen que ser resueltos por autoridades judiciales cuando se impugnan las decisiones que toman las comisiones de víctimas. También un aspecto es la resolución de los amparos contra desapariciones forzadas, que es un tema que quiero detenerme unos minutos para conversar. Y de último diría el tema sobre la declaración especial de ausencia, ¿no? que ese es un tema sobre el cual hay abundante interpretación, sobre todo de juzgados de distritos en todo el país, y que está siendo resuelto a partir de la ley federal en materia de declaración especial de ausencia e incluso del marco que está contenido en la ley general en materia de desaparición. Digamos, ese es una aproximación muy amplia de lo que tendría que estar haciendo, de lo que debe estar haciendo el Poder Judicial en casos de desaparición. Ahora bien, revisando algunos aspectos del manual, tengo más o menos otros 10 minutos, ¿verdad? Que luego me puedo seguir de frente, entonces nada más quería medir los tiempos. En el capítulo 1, Karina Anzualavere revisa algunos elementos centrales de las desapariciones y las desapariciones forzadas. Identifica las principales discusiones en torno a este fenómeno, por ejemplo, cuál es la situación actual en México de acuerdo con los datos disponibles, quiénes son las víctimas, cuáles son las razones o las lógicas detrás de las desapariciones y la regionalización del fenómeno y bueno, quiénes son los perpetradores. Este capítulo es muy importante
quiero decirles que, como ven, es un manual muy grande y que a veces para aproximarse al tema no es que hay que leerlo todo, ¿no? Sino que se espera que varios de los capítulos en sí mismos tengan un argumento y que si van a resolver algún caso, vayan al índice y vean el que les interesa y entonces puedan revisar ese contenido. Me parece que el capítulo 1 no es así, que lo tienen que leer, que no deberían saltarse ese capítulo, porque lo que trata de hacer es colocar a todos los actores, familiares, autoridades, instituciones en su lugar e identificar cuál es su papel, ¿no? Trata de ver que había demandas de familiares y que estas demandas de familiares tuvieron una respuesta institucional y trata de analizar cuál fue esa respuesta institucional. Entonces, ese capítulo con una vocación introductoria es muy importante de ver. Después hay 2 capítulos que se pasan a la parte internacional. En el capítulo 2, Alan García revisa la parte del Sistema Universal de Derechos Humanos y creo que ese capítulo tiene unos contenidos en un solo lugar que no podemos encontrar en otro lado, que es, digamos, todo lo que ha dicho el Sistema Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, el Comité contra la Desaparición Forzada, sobre el tema de las desapariciones en relación a México. No todo lo que ha dicho en relación a las desapariciones, porque es muchísimo, pero en relación a México, incluyendo la última visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas a México, y que además fue la primera visita del comité a cualquier país, ¿no? Entonces alcanzó a estar ese contenido dentro del capítulo. Incluye también casos que ha resuelto el Comité de Derechos Humanos sobre desaparición forzada en México. Entonces ahí podemos revisar los dictámenes que resolvió el Comité de Derechos Humanos, en este caso, no el Comité contra la Desaparición Forzada, sino el Comité de Derechos Humanos. En el capítulo 3 nos pasamos al sistema interamericano y entonces ahí hay una revisión tanto de los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso con una visión crítica, ¿no? Sandra Serrano nos comparte algunas cuestiones que no han sido resueltas todavía por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también nos invita a incorporar o nos muestra una manera de incorporar los estándares de la Corte Interamericana al derecho interno. Después, en el capítulo 4, Carlos Pelayo se refiere al marco legal de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y se centra en el derecho a la verdad y a la justicia y en la reparación integral del daño. También conceptualmente es un capítulo muy importante. Un aspecto central que se me estaba pasando a decir, pero creo que es muy valioso, es que el manual va recuperando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema y los va incorporando en cada uno de los capítulos. Entonces pueden notar varias sentencias que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia sobre el tema. El capítulo 5, que es del que no voy a hablar, pero que escribió Volga Epina, tiene una amplia revisión de contenidos normativos e institucionales sobre búsqueda de personas. Es amplio, en serio, ¿no? Es el capítulo más amplio del manual, entonces ustedes van a poder revisarlo con mucho detalle. Y después ya pasamos a otra sección, digamos, del manual, donde hay una revisión muy específica de actuación judicial en casos de desaparición. Primero, capítulo 6, Santiago Aguirre analiza tipos penales aplicables a casos de desaparición, especialmente las obligaciones judiciales relacionadas con la búsqueda
y qué es el papel que tiene que tener el Poder Judicial. Hay varios temas no resueltos todavía y que se tienen que seguir dialogando sobre nuestros tipos penales, que la verdad es que son complejos. Los tipos penales que están en la Ley General en materia de desaparición, en el artículo 27 y 28, va a tomar mucho tiempo y mucha interpretación ir ajustando los estándares. El mayor problema, yo diría, es que tenemos muy poco para analizar porque tenemos muy pocos casos judicializados. Entonces, la labor judicial se limita si las fiscalías no presentan abundantes casos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una limitación dentro de la interpretación que se puede realizar, pero ciertamente cada vez hay más casos resueltos sobre estos tipos penales que van a ayudar a desarrollar la interpretación judicial al respecto. En un segundo enfoque, en el capítulo 7, ahí me tocó escribir a mí sobre el amparo contra desaparición forzada. Yo creo que, si tuviera que decir una sola cosa, porque eso es lo que voy a tener que hacer porque se me está acabando el tiempo sobre ese capítulo, diría que el mensaje es abrir la jurisdicción y abrir la posibilidad de que los familiares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada, que existen algunos indicios que fueron víctimas de desaparición forzada, tengan la facilidad de acudir a un juzgado de distrito y que se active el mecanismo de amparo habeas corpus para que se pueda buscar a la familia y que sirva como un verdadero mecanismo de protección contra las desapariciones forzadas. Está limitado, ¿no? Solamente en casos donde haya indicios de participación de agentes estatales se activa la obligación de actuación judicial en estos casos, pero esto que parece pequeño es grande, es importante, y en el capítulo trato de hablar de algunos temas que han limitado que el amparo contra desaparición forzada sea en realidad un recurso sencillo y efectivo. Después hay otro capítulo, que es el capítulo 8 y que escribí junto con Alejandro Jiménez, donde hacemos referencia a la figura legal de la declaración especial de ausencia. Y ahí también la idea central es ver cómo las autoridades judiciales resuelven peticiones de familiares de personas desaparecidas que acuden buscando certeza legal respecto de los bienes de la persona desaparecida y que no se utilicen los mecanismos tradicionales del derecho civil como la declaración de ausencia o la presunción de muerte, sino que sean utilizados estos mecanismos. El diseño de la ley busca que sean sencillos, que no sean complejos, que no tengan que pagar, que los plazos sean cortos y que bajo los principios que están puestos tanto en la ley federal como en las leyes de los estados faciliten la posibilidad a los familiares de personas desaparecidas de que se garantice el derecho a la personalidad jurídica de las personas que no están, de las personas que están siendo buscadas. Finalmente, hay dos capítulos específicos con experiencias latinoamericanas en materia de desaparición, con relación a la investigación de la desaparición forzada. En el capítulo 9 escribe Óscar Parra, entonces tampoco voy a hablar de ese tema. Óscar nos comparte aportes del caso colombiano a la discusión comparada sobre estrategias de persecución penal respecto a hechos masivos de desaparición forzada, incorporando análisis de macrocriminalidad a partir de imputación de patrones. Creo que es importante tener en cuenta las experiencias de Colombia para México, porque hablamos de algunos puentes conectores, y yo diría la masividad de las víctimas es un puente conector que nos tiene que hacer pensar en otras formas de aproximarnos a estos casos. Y el último capítulo que escribe Verónica Inestrosa analiza el funcionamiento de 4 comisiones de búsqueda en América Latina, El Salvador, Perú, Colombia, incluyendo México, dando cuenta de la relación de estas instituciones con otras instituciones del Estado, incluyendo al Poder Judicial.
Cierro diciendo que el manual tiene pues, contenido teórico, pero también un contenido con vocación práctica que busca continuar una conversación. En muchos temas no es que el manual empezó la conversación, pero trata de poner en un solo lugar una conversación para que quienes resuelven estos casos tengan una herramienta jurídica a la mano y pone en el centro a los familiares de las personas desaparecidas, a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Pues me quedo hasta acá, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por este recuento que nos haces de todos los capítulos que aborda este manual. Como lo comentaba Luis, desde la Dirección General de Derechos Humanos queremos que todos nuestros manuales, además de una parte teórica, tengan esta vocación práctica. Es por eso que van a ver que siempre se bajan todos los estándares, no solamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de la Corte Interamericana y del Sistema Universal de Derechos Humanos. Quiero ahondar un poco en el capítulo 7, que por cierto escribió Luis Tapia, además de coordinar este manual. Es extraordinario porque retoma todo el procedimiento del amparo contra la desaparición forzada regulado en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a partir precisamente de estos precedentes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cada vez son más los casos que llegan a su conocimiento, obviamente también trayendo estos estándares de sede internacional. Para continuar con el desarrollo de esta mesa, tengo el gusto de presentar a Volga de Pina Rabés, quien es autora de este manual, como ya se comentaba en esta mesa, pero además Volga es maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo México. Volga también es socia directora de la firma Dragon Lab Consultoras e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. Te escuchamos, Volga. Derechos Humanos por todo este esfuerzo, igual a la Escuela Federal de Formación Judicial y bueno, a Luis, que amablemente nos coordinó. No fue fácil coordinarnos para hacer este manual. Un poco, retomo lo que ya se ha dicho, el manual no ofrece recetas, ¿no? Para problemas complejos no tenemos recetas. Lo que ofrece, digamos, son diversos aspectos que tienen que ver con las discusiones conceptuales, ¿no? Que hay en torno a la propia caracterización de las desapariciones en México y de la serie muy amplia que hay de mecanismos para atender distintas dimensiones. El problema en México, por eso la invitación de Luis de que el capítulo 1 va de cajón con el que sea, ¿no? Porque cuando hablamos de desapariciones en México, difícilmente hablamos de un solo tipo, ¿no? De desaparición. No es, digamos, como las desapariciones que se daban en el marco de dictaduras, ¿no? Que eran desapariciones forzadas con una lógica de persecución política en contra de grupos considerados, ¿no? Enemigos, subversivos, no. O sea, en México cuando hablamos de desapariciones tenemos desapariciones forzadas, algunas que atienden quizás a motivos políticos, otras que no. Hay desapariciones cometidas por particulares, pues tuvimos que inventarnos un delito, ¿no? Que no existe en todos lados, pero también por los tiempos en que se han dado estas legislaciones y las tipificaciones. Cuando hablamos de desapariciones también hablamos de casos que jurídicamente son secuestro, trata, privación ilegal de la libertad y en muchos casos innominados, ¿no? Que se inician en fiscalías locales sin nombre porque no se sabe exactamente qué sucedió, ¿no? Ese es parte de un problema. Tenemos una serie de mecanismos de atención a las desapariciones pues que dan cuenta un poco de esta complejidad, porque además, bueno, enfrentarnos a varios delitos, ¿no? También pues las desapariciones son una violación grave a los derechos humanos y acarrean consecuencias del ámbito civil, mercantil, entonces es una problemática muy compleja, ¿no? Por eso se hace un esfuerzo de ir poniendo las discusiones que efectivamente muchas no están cerradas, ¿no? Son discusiones que están abiertas y los conceptos y los alcances de obligaciones incluso pues se están moviendo todo el tiempo en el diálogo, ¿no? Entre distintas autoridades y entre el sistema, digamos, de nacionales, pero también con el sistema interamericano y con el sistema universal. Entonces es
Por eso digo, es muy difícil dar recetas, ¿no? Pero hay las discusiones más relevantes sobre el tema y es una invitación, digamos, a pensar también las desapariciones a partir de esta complejidad nacional. Parte de lo que aborda el manual, y bueno, ahí voy a hablar un poquito más de mi capítulo, porque sí me lo sé muy bien. A mí me tocó escribir el capítulo sobre búsqueda de personas desaparecidas. En México tenemos un marco legal, digamos, ya no tan nuevo, cumple 5 años, el 17 de noviembre la Ley General en materia de desaparición, pero esta ley abre, digamos, todo un tema muy relevante sobre la búsqueda de personas desaparecidas y se institucionalizan mecanismos y procedimientos tendientes a esta que fue una exigencia, de las principales exigencias de las familias de personas desaparecidas, que busquen a sus hijos e hijas, a sus hermanos, hermanas. No es una ocurrencia, o sea, ustedes cuando lean los capítulos comparados van a ver que no es producto de la ocurrencia. En México, en otros países se han creado mecanismos específicos para buscar personas con diferentes características porque por diversos motivos pues la investigación criminal no está siendo eficaz, ni para dar con los responsables, pero tampoco para localizar a las personas desaparecidas. Entonces, la Ley General, gran parte de lo que vamos a encontrar en la Ley General tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Y la búsqueda se entiende como una serie de procesos, por lo mismo, porque nuestras desapariciones no son todas iguales. Estamos buscando desaparecidos de la época de la mal llamada Guerra Sucia, que aún no son encontrados, más todos y todas las personas que han desaparecido en este periodo, digamos, de la mucha violencia que ya llamamos guerra contra el narco. Hay casos de temporalidades muy diversas, pero además pues que provienen de dinámicas criminales muy diversas. Entonces un poco el modelo se basa en tener muchas herramientas y muchas instancias que buscan. Y la idea un poco es que, bueno, con las diferentes facultades y atribuciones que tiene cada tipo de instancia, tratar de cubrir distintas dimensiones del problema, porque no nos sirve una herramienta única para este tipo de problemas tan complejos. Hasta hace poco, pues un poco el monopolio de la búsqueda se tenía en las fiscalías, pero además solo en ciertas fiscalías, en las fiscalías especializadas en investigación de desapariciones, o que antes tuvieron unidades de búsqueda de personas. Pero eso dejaba fuera un montón de casos, ¿no? En el marco de la discusión de la ley se acercaron muchas familias cuyo caso se llama secuestro, tiene una calificación de secuestro y decían, pues es que yo quiero que también a mi familiar lo busquen. Y si no estás en una fiscalía, ¿no? Donde la búsqueda está dentro de sus procesos, dentro de sus protocolos y dentro de sus indicadores, ¿no? Además de resultados, pues no se estaba buscando un montón de personas. Entonces también aquí abordamos algunas de las cosas interesantes pero complicadas de esa ley. La primera pues es que el modelo de búsqueda se basa en una definición muy amplia de persona desaparecida, ¿no? Que también tampoco es una ocurrencia local. En Colombia también tienen las personas dadas por desaparecidas, ¿no? Aquí se entiende como una persona desaparecida aquella cuyo paradero desconocemos y pensamos que dicha ausencia está relacionada con la comisión de un delito, el delito que sea. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque cómo se denominaba el caso, digamos, la calificación jurídica que se le daba a nivel fiscalía a un caso, hacía que te buscaran con mayor o menor intensidad o con mejores o peores herramientas. Entonces ahí se trata, digamos, de tener un concepto abarcador, porque además la verdad es que en una parte muy importante de los casos no sabemos qué pasó. Ni nosotros, ni nosotras, ni los familiares, ni los fiscales, ¿no? O sea, en muchos casos pasa que alguien salió, quedó de llegar a una hora determinada a casa y no regresó. Y pues nadie tenemos una bola de cristal que nos diga, esto es un secuestro o esto es un secuestro agravado, ¿no? En algunos casos sí lo vamos a tener muy claro de inicio, ahí no tienen complejidad, pero todos estos que estaban con una calificación jurídica dudosa, pues se solían calificar o se califican todavía, la verdad, artificialmente. La calificación jurídica se da por la puerta que las personas tocan en las fiscalías, ¿no? Si tocan secuestro, su caso va a ser calificado como secuestro, si tocan la puerta de la Fiscalía de Desaparición va a ser calificado como desaparición. Tenemos una complejidad ahí con la hiperespecialización de las fiscalías, ¿no? Ese es uno de los problemas que han dificultado la búsqueda en muchísimos casos.
Entonces, digamos, este nuevo modelo de búsqueda usa esa definición amplia para tratar de dar cabida y que no se nos quede nadie sin buscar. Ya tenemos un reconocimiento muy importante del derecho de las personas a ser buscadas, ¿no? Por la Suprema Corte, en un amparo muy famoso que hace una definición de ese derecho que no solo corresponde a la persona desaparecida, sino a sus familiares, y que implica que todas las autoridades, de manera coordinada, integral, exhaustiva, diligente, pues haga lo que les toca para poder localizar. Los casos no siempre van a tener las mismas entradas y salidas, algunos van a entrar por medio del amparo del artículo 15, algunos van a entrar vía una fiscalía de desaparición, pero algunos otros van a entrar vía una comisión de búsqueda, ¿no? La búsqueda, digamos, en el modelo nacional está a cargo principalmente de dos tipos de autoridades: las fiscalías especializadas en materia de investigación de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, bueno, cuya competencia pues lamentablemente está acotada a esos delitos, y las comisiones de búsqueda. Las comisiones de búsqueda de personas, que son un mecanismo que hace búsqueda desformalizada, no porque sea un relajo, sino porque está desvinculada de la calificación jurídica y pues digamos de todas las formalidades de la investigación criminal. Y ya tenemos 33, la Comisión Nacional de Búsqueda, y las 32 locales, aunque apenas salió un reportaje que dice que algunas pues son realmente comisiones que están funcionando con una persona, ¿no? El titular o la titular, y no hay más, pero bueno, están creadas. Obviamente esto tiene retos, ¿no? O sea, el reto histórico en la coordinación entre autoridades, porque ahora tenemos pues 33 fiscalías especializadas, 33 comisiones de búsqueda, más los juzgados de amparo que conocen de los amparos del artículo 15, más los casos que a veces entran por comisiones de derechos humanos en desapariciones forzadas, más todas las puertas que hay que tocar en comisiones de víctimas, nos lleva, digamos, a un modelo complejo, pero que se basa un poco en decir, bueno, que cada quien aborde con las mejores facultades que tiene la dimensión que le toca de las desapariciones para tratar de dar cabida pues a las que no se estaban atendiendo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Súper, muy bien, perdón. Entonces, pues un poco, el capítulo que a mí me tocó hacer habla de eso. Es un modelo complicado porque es parecido a los que ya existen en otras materias. Es una ley general que tiene un sistema nacional como los hay en otros temas, tiene un consejo ciudadano que vigila y recomienda, digamos, acciones para que esto funcione. Tiene registros, ¿no? Esa es una parte muy importante. Uno de los problemas más serios que ha enfrentado nuestro país es el de registros, ¿no? Ahorita llegamos a una cifra, pero incluso sabemos que pueden no tener a todas las personas desaparecidas. Llegar a esa cifra ha sido súper difícil, precisamente por los problemas de calificación, de cómo cataloga cada entidad su información, de cómo la comparten y hasta de compatibilidad de los sistemas donde se registran los casos. Si esto estamos hablando del registro de personas desaparecidas, imagínense los registros forenses, ¿no? Esta ley también trata de articular muchísimo, porque todavía hay resistencias para los registros forenses, ¿no? Trata de articular registros para decir, bueno, hagamos un esfuerzo institucional en las fiscalías, que son todavía quienes están a cargo de la identificación forense, de homologar las bases porque no se usan las mismas, y las desapariciones ojalá se comportaran conforme a las fronteras geográficas, pero no se comportan así. Muchas personas fueron privadas de la libertad en un estado, trasladadas, ¿no?, a 5 estados y probablemente, ¿no?, involucre a 6 estados el caso y no cruzan, no se pueden hacer cruces de las bases de datos porque no son compatibles, porque no están normalizadas, porque cosas muy básicas que alguien usa de criterio, por ejemplo, ha pasado, eso se los cuento de casos que conocemos, alguien registró un tatuaje de rosa roja y alguien registró un tatuaje de flor roja, ¿no? Y el cambio de palabra hizo que ya no encontráramos una coincidencia, ¿no?, en un cuerpo localizado de una mujer en una fosa en Veracruz. A ese nivel están los problemas. La ley crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es de donde sale esta cifra enorme de personas desaparecidas, pero además crea una base de datos forense, que también tiene que ser nacional, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, porque hace muchos años están localice fosas, casi todas por los esfuerzos de los familiares
y no se lleva un registro, ¿no? De en qué lugares hemos encontrado, pero además todo lo que ha sido recuperado de estas fosas y un registro de personas fallecidas sin identificar. Cuando hablamos de desapariciones en México, además de todo esto que ya les dije, ¿no? Hablamos de al menos 52,000 cadáveres sin identificar, que pasaron por alguna morgue, pasaron por alguna instancia estatal y que no sabemos dónde están y no sabemos si fueron sometidos a todos los procedimientos periciales que se tienen que hacer cuando no se reclaman los cadáveres. Estamos prácticamente seguros de que no se les aplicaron porque ya habrían dado una coincidencia con las búsquedas y las confrontas con los ADN de las familias, ¿no? Entonces también estamos hablando de un problema a nivel forense que nos rebasa. Nos rebasa en capacidades y nos rebasa en registros y nos rebasa en tecnología, ¿no? Ahora digo, ya como parte ya no entraron, digamos, en la ley, pero post ley se han creado ahora mecanismos extraordinarios de identificación, ¿no? Tenemos un mecanismo extraordinario de identificación forense que está, digamos que funciona por afuera del Estado, está en una organización internacional y se creó ahora un Centro Nacional de Identificación Humana que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda y centros regionales de identificación humanas donde se van a empezar a hacer programas de identificación masiva, con enfoque masiva, para ver si se puede empezar a lograr tener coincidencias. El esfuerzo y el recurso que eso necesita es impresionante. Entonces, pues esta ley trata un poco de normar algunas cosas a través de estas herramientas nacionales que sin duda tienen retos. También la ley prevé protocolos de actuación, ¿no? Que ya están todos creados, protocolo homologado de investigación de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares, que se lo emite la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, pero que nos permite ver cómo la búsqueda, también las fiscalías buscan, ¿no? Que ese ha sido un dilema y un problema en el entendimiento del modelo, pero buscan en el marco de la investigación que llevan a cabo con sus técnicas, ya hablaba Luis, ¿no? Muchas de las acciones que conocemos de búsqueda son actos de investigación, ¿no? Geolocalización de dispositivos es básico. Para la localización de personas, muchas veces intervenciones telefónicas, pero también cateos, ¿no? Y obtención de cámaras y otro tipo de datos buscan en el marco de la investigación. En ese protocolo pues, es muy claro, ¿no? Que hay dos tipos de acciones, las que nos llevan a dar con quién fue y las que nos llevan a localizar a las víctimas. Y finalmente, pues los protocolos de búsqueda, tenemos un protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas que es enorme, pero que ha sido muy útil, ¿no? Como para entender esto. Hay muchas autoridades que buscan. Las autoridades judiciales, digamos, las que dialogan con la investigación, pues los jueces penales, las juezas penales controlan la investigación, pero también en el marco de amparos se puede, digamos, fomentar que otras autoridades que están obligadas a buscar hagan su trabajo, ¿no? Hay autoridades primarias, las comisiones de búsqueda, las fiscalías y también todas las instituciones de seguridad pública. Pero también hay autoridades obligadas a transmitir información, a compartir información que pueda ser útil para localizar personas, por ejemplo, accesos a registros de centros de rehabilitación o accesos a registros de escuelas, ¿no? A veces otras autoridades tienen en su poder información que es súper útil. Entonces, pues la invitación es un poco eso, no es un manual que les va a dar recetas, no hay recetas, ¿no? Pero sí tiene los principales estándares, las principales buenas prácticas y algunas ideas de hacia dónde se están orientando las discusiones, digamos, de cómo sería la mejor manera de proteger a las víctimas pues, de este problema que ya nos superó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Volga, por tu participación. En realidad, como nos comentas, en el tema de desapariciones es muy difícil dar una receta. De ahí lo relevante de mirar este fenómeno con estos matices. Como nos comentaba Volga, y así lo reconoce también su capítulo, el tema de la búsqueda de personas es fundamental para entender la problemática en nuestro país
porque es un derecho humano. Y es un derecho humano que así ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus últimos precedentes. En un primer lugar, el famoso amparo en revisión que ya refería a Volga, el 1077-2019. Para concluir ya esta mesa, ahora tenemos el gusto de escuchar al maestro Óscar Javier Parravera, quien, como nos comentaba el coordinador de la obra, viene desde Colombia a dialogar con nosotras, con nosotros, sobre su capítulo, sobre el contenido de este manual. Óscar, además, es magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. De ahí la relevancia de lo que nos va a compartir el día de hoy. Te escuchamos, Óscar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí, espérame. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer inicialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, a Daniela Suárez de la Dirección de Derechos Humanos y al coordinador de esta obra, Luis Tapia, pues con quien me honra compartir esta mesa. Realmente para mí ha sido todo un honor participar en esta obra, y en aras del tiempo voy a concentrarme en los hechos, en los componentes esenciales de mi contribución, que tratan de poner en perspectiva algún diálogo con experiencias comparadas del caso mexicano. Estos diálogos comparados no son fáciles, porque obviamente cada contexto es distinto, y no solamente el contexto sociopolítico, sino también el contexto institucional. Pero he querido fijar algunas ideas que me parecen relevantes de la experiencia que hemos tenido en Colombia en esta materia. Un punto de partida relevante en esta materia lo constituye, como lo decía Luis, el tema de masividad. En Colombia, los datos del informe de la Comisión de la Verdad y algunas actividades de la Jurisdicción Especial para la Paz han indicado que el horizonte aproximado de víctimas de desapariciones forzadas en Colombia entre 1985 y 2016 supera las 120.000 personas. Y la deuda de investigación, juicio y sanción respecto a este alto número de desapariciones es una deuda todavía muy alta. Entonces la pregunta que surge es ¿qué hacer frente a ese tipo de masividad? Asimismo, hay varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas en Colombia. Cada uno de esos casos ha tenido contextos distintos, patrones distintos, pero nuevamente un llamado a estrategias y debida diligencia de Colombia en esta materia. Entonces, lo que quiero explicar a continuación son algunos componentes de algunos pasos que se han dado en Colombia para fortalecer el trabajo de estrategias de investigación penal en la materia. Un primer paso se relaciona con diversos cambios legislativos. Aquí, como se ha señalado en la mesa, también enfrentábamos en Colombia lo que implicaba investigar estos temas como secuestros, por ejemplo, que en ocasiones perdían de vista algunas particularidades que tenía la desaparición forzada. Se han hecho algunas reformas en esta materia y obviamente incluyendo también escenarios de desaparición por parte de grupos armados ilegales. Eso también ha generado desafíos importantes, pero en términos de tipificación se han dado algunos pasos relevantes. Y en términos de lo que se ha avanzado en la justicia ordinaria, hay algunas sentencias importantes. Yo quiero resaltar una en particular, una decisión de la Corte Suprema de Justicia donde se confirmó la condena a un general en relación con las desapariciones forzadas ocurridas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia en el año 85 en Colombia, un hecho muy significativo y doloroso en el marco también de un caso conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde realmente hay una toma del Palacio de Justicia por parte de un grupo guerrillero en ese momento, y en la retoma del ejército hay un incendio donde mueren gran parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, del Consejo de Estado de Colombia, pero también hay unas desapariciones forzadas. Esta sentencia es muy importante porque es de las muy pocas condenas que hay contra generales en
en el caso colombiano, y evidencia un análisis particular de los desafíos frente a la responsabilidad de altos mandos militares en este tipo de materias. Entonces, quiero resaltar que eso hace especialmente significativo este tipo de decisiones. Ahora, en el resto de mi presentación y en el resto del capítulo me concentro en los aportes desde un punto de vista de la justicia transicional, las estrategias de investigaciones penales en escenarios de justicia transicional, y obviamente esto genera debates también sobre este concepto. No es un concepto fácil, es un concepto emergente en el derecho comparado. En Colombia igual llevamos 24 años de discusiones de justicia transicional. Voy a tratar de sintetizar el rol que ha tenido la investigación en desaparición forzada en este tema. 4 ideas centrales gobiernan este enfoque en justicia transicional. La primera de ellas, la superación de un análisis hecho a hecho, que esto es bien importante si estamos hablando más de 100,000 casos. Si investigamos cada caso en forma individual, en forma aislada, por separado, ni en 100 ni en 200 años van a terminar las investigaciones penales por este tipo de hechos. Entonces, hay una conciencia de que no puede seguir el mismo tipo de análisis propio de la justicia ordinaria cuando hay estos escenarios de desapariciones forzadas masivas. Segunda idea, el rol del análisis macrocriminal. Allí entran tanto análisis de contexto, pero también el rol de trabajar en torno a patrones. Y este es el eje central de mi capítulo en esta contribución al manual. Cómo ha desarrollado la justicia colombiana algunos análisis de patrones de desaparición forzada. Vamos a ver que eso genera debates técnico-jurídicos. Obviamente esta es una situación que de carácter atroz, pero en este tema la técnica es crucial y se pone al servicio de la estrategia de persecución penal para hacerla más eficaz. Por eso tenemos que entrar en el debate de qué es un patrón, y ese no es un debate del todo fácil. Allí entran unos debates de elementos cuantitativos y cualitativos para decir que exista o no exista un patrón. Si, por ejemplo, un patrón de macrocriminalidad se puede analizar en torno a delitos particulares, o si se puede organizar en torno a repertorios de violencias que incluyen varios delitos al mismo tiempo, y eso cambia totalmente el tipo de estrategias para un investigador penal. Y obviamente tiene que meterse la judicatura y las fiscalías a analizar qué implican patrones, qué implican modus operandi, qué implican prácticas y cuál es la diferencia entre cada uno de estos componentes. Por temas de tiempo no lo profundizo en estos momentos, de pronto en las preguntas lo desarrollo. Un tercer componente de este análisis de justicia transicional está más anclado en el análisis y la imputación por estructuras, por aparatos organizados de poder o por estructuras, y ver qué roles juegan ciertas personas dentro de esos aparatos. Entonces, si hacemos un análisis hecho a hecho, pues claro, el rol de una persona individualmente considerada es uno, pero si ya vemos el aparato y ya unimos varios de los casos, el rol de la persona se transforma. Y este nuevo modelo se concentra mucho en esos roles de los actores involucrados, los victimarios. Y finalmente, entre muchos otros componentes, pero estoy seleccionando lo que prioricé en este capítulo, está la imputación anclada en máximos responsables. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el caso colombiano, lo que veíamos en algunas condenas, en muchos casos, son condenas a soldados, a guerrilleros rasos, a suboficiales, pero las condenas contra altos mandos militares o contra altos mandos dentro de organizaciones ilegales eran muy esporádicas, o incluso las condenas contra actores ilegales eran muchas condenas en ausencia. Entonces, aquel desafío es cómo transformar la investigación penal para concentrarse en los máximos responsables por el efecto de prevención que eso tiene frente a hechos hacia el futuro y por los efectos de justicia. Entonces yo voy a explicar a detalle un caso de 6.402 ejecuciones extrajudiciales en un macro caso en el que soy relator, pero donde todas las condenas que tenían la justicia ordinaria se concentraban en soldados y suboficiales, y el rol ha sido cómo se transforma la investigación penal cuando perseguimos máximos responsables. Dicho esto, entonces, en estos 10 minutos que me quedan, me concentro en
algunos aportes de algunos temas puntuales de decisiones en 2 escenarios de justicia transicional a detalle que analizo. El primero de ellos es el procedimiento de justicia y paz, el procedimiento penal especial de justicia y paz frente a la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia en el marco de negociaciones que empezaron en el año 2002 con grupos paramilitares y procesos judiciales que hoy, 20 años, todavía siguen. Pero esa fue una primera experiencia de justicia transicional a profundidad que cimentó las bases de la Jurisdicción Especial para la Paz a la que yo pertenezco y de la cual voy a hablar más adelante. Pero allí lo que quiero resaltar es algunas decisiones de los tribunales de justicia y paz que se concentraron, como les decía, en estructuras. Particularmente menciono algunas decisiones sobre el bloque Vencedores de Arauca, las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, el bloque Héroes de Granada y el bloque Héroes de Montes de María, donde lo que me interesa visibilizar es un primer ejercicio de las fiscalías con analizar muestras en torno a masividad de casos de desaparición forzada. Eso no es nada fácil en términos de los debates que se van generando, también con el análisis caso a caso, pero lo importante es cómo se empiezan a documentar en una de esas imputaciones cerca de 204 casos de desapariciones forzadas o en otro de los casos otro horizonte de más de 80 desapariciones forzadas. Entonces, es un primer análisis de cómo las fiscalías en justicia y paz analizan patrones de macrocriminalidad y modus operandi, pero también unos debates que empiezan a surgir porque algunas decisiones tienen un concepto de patrón que es distinto al de otras decisiones. Y eso también quería ejemplificarlo como un desafío para el derecho comparado de cómo cualificar nuestros análisis de patrones, porque eso impacta en la justicia que se ofrece a las víctimas en este tipo de casos. Y por eso quiero a continuación concentrarme en la experiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz a la que pertenezco, que se crean los acuerdos de paz del 2016 en Colombia. Empezamos a funcionar en 2018 y quiero hablarles de algunos temas de estos 5 primeros años de trabajo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay unos temas que no puedo profundizar por tiempo y porque tampoco lo pude hacer en el capítulo sobre medidas cautelares impulsadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo estuve en el marco de una de ellas el jueves pasado cerca de Medellín, en La Escombrera, en toda una zona fuera de Medellín relacionada con más de 400 desapariciones forzadas como consecuencias de operativos militares entre el 2002 y el 2004. Estamos hablando de 20 años después, medidas cautelares para proteger sitios donde están personas desaparecidas. Y los desafíos en términos de intervención sobre el terreno y los desafíos sobre recapitulación de 20 años de intervenciones de instituciones sobre el tema. Yo no lo desarrollé a detalle, pero ese es un campo promisorio en el que estamos trabajando. Me voy a concentrar en lo que hemos hecho en investigación penal. Nuevamente, como les decía, aquí tiene un rol importante, un concepto clave complementario a los que mencionaba, y era el tema de priorización. Yo creo que los debates de priorización es otro aporte que entrega el caso colombiano al campo de justicia transicional en ámbito comparado. ¿Por qué? Porque, como les he dicho previamente, el desafío se relaciona con el análisis macrocriminal. No podemos analizar hecho a hecho, pero el debate es cómo hacer el análisis macrocriminal. Uno de los pasos que ha dado la Jurisdicción Especial para la Paz es reunir esta masividad de casos en macrocasos. Eso ha generado debates, pero nuevamente es análisis a la luz de patrones en torno a desaparición forzada organizadas en macrocasos. Voy a hablar desde esos macrocasos muy brevemente, pero para ello lo primero que hicimos fue organizar un sistema de presentación de informes por parte de las víctimas. ¿Qué queríamos allí? Era tratar de reunir a las víctimas que habían estado luchando por su caso individualmente considerado, para que en los diálogos colectivos presentaran informes sobre su visión en torno a los daños, las responsabilidades y los patrones. A lo largo de 5 años recibimos más de 900 informes por parte de las víctimas a lo largo de todo el país, y a partir de esos informes hemos hecho las priorizaciones. Por supuesto, las víctimas querían priorizaciones de una manera, nosotros la hemos hecho de otra, pero generando un debate público sobre el tema. Les pongo un ejemplo, las víctimas querían un macrocaso nacional de desaparición forzada que uniera en torno a una misma cuerda procesal todos los casos de desaparición.
Y lo que nosotros hemos decantado es el rol de los repertorios de violencia, y allí lo que hemos querido resaltar es la prioridad de las estrategias de investigación por las estructuras y los actores armados, porque eso nos permite conectar algunos casos de desapariciones forzadas con varios casos de desplazamiento forzado, con varios casos de violencia sexual, con varios casos de masacres, donde separarlas en cuerdas procesales distintas era menos efectivo para impulsar investigaciones penales. Pero ese es un debate que sigue abierto y es un debate que supera el debate técnico-jurídico y se mete también en un debate también narrativo y de movilización legal que no puedo explicar a detalle. Pero ¿qué habíamos hecho nosotros? Metodológicamente, y aquí lo explico en el capítulo, separamos los debates de priorización en 3 escenarios que yo creo que pueden ser útiles para las experiencias comparadas. Los escenarios de agrupar casos, los escenarios de concentrar parte de los casos agrupados en algunos canales específicos temáticos o por actores, y finalmente la priorización del orden de los interrogatorios y el orden de las imputaciones. Y entonces los primeros macrocasos los concentramos, por ejemplo, en 7 grandes temáticas, pero resalto 4. Primero, varios casos de secuestro, donde estábamos articulando en un solo macrocaso más de 24.000 secuestros. Muchos de ellos, y eso lo hicimos en la primera imputación de ese caso, nos concentramos en la documentación preliminar de 1.860 casos de desaparición forzada. Y por eso en esas imputaciones eran ver muchos secuestros que terminaron en desapariciones forzadas, personas que eran secuestradas en el marco de la financiación que buscaban las FARC o las estrategias de control territorial de las FARC o las estrategias de intercambio de guerrilleros presos por personas que eran secuestradas. Entonces era separar los patrones distintos según esos móviles específicos de los patrones y analizar estas más de 1.000 desapariciones forzadas en el marco del secuestro. En otro macro caso sobre el reclutamiento de niñas y niños, analizar la desaparición de niñas y niños inicialmente reclutados en la guerra, de los cuales jamás se volvió a saber, y en los cuales, tanto en el caso de secuestro como el de reclutamiento, exmiembros de las FARC están participando en la búsqueda, o sea, los victimarios están participando en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Y en estos últimos 3 minutos, para no tomarme mucho, 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, perfecto. Voy a analizar entonces específicamente cómo ha fluido la imputación en este tipo de casos. He hablado entonces de un concepto clave que es priorización. En el capítulo introduzco otro concepto que también me parece clave dentro de estas estrategias, el concepto de priorización interna. No solamente hay que priorizar grandes macrocasos, sino que hay que explicarle a la sociedad cómo, si, por ejemplo, en este macrocaso de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, donde algunas de ellas fueron desapariciones forzadas, cómo explicarle a la sociedad el orden de análisis por territorios y por personas, por victimarios. Entonces, hemos hecho autos de priorizaciones internas que me parece que son útiles para la experiencia comparada en esta materia. ¿Qué hacen esos autos de priorización interna? Hacen un análisis donde las autoridades que investigan este tipo de hechos empiezan a dialogar con métodos cuantitativos y cualitativos de investigación social. Aquí es muy importante el diálogo con bases de datos que tienen las víctimas, que tenían las fiscalías, que tenían las procuradurías en mi país, y entramos en un debate de métodos cuantitativos de ciencias sociales de cómo cruzar las bases de datos que se habían armado en una forma distinta, las de las víctimas y las de las instituciones. ¿Y cuál es el concepto importante? Los universos de hechos. Los universos de hechos nos permiten identificar territorios críticos para concentrar las actividades de investigación. Pero también cualitativamente tenemos que abordar todos los territorios, porque aquí hay unos desafíos donde no podemos decir nos concentramos en unas zonas y dejamos por fuera otras. Entonces empezamos debates con participación de víctimas, con foros públicos de debate sobre estas metodologías. Y después empezamos, y con esto cierro en 2 minutos, los temas de imputaciones. Y allí solo quiero resaltar nuevamente el análisis de patrones,
que en el caso de, y finalizo con este caso de ejecuciones extrajudiciales que en mi país se han denominado falsos positivos, la presentación de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, en el marco de presiones que tenían las autoridades militares por presentar resultados a como diera lugar. Todas esas estrategias que en otros contextos se han llamado de body count, de presentación, donde el índice del éxito militar está anclado en el número de bajas que se presentan contra el enemigo. Y allí, ¿qué pasó? Documentamos patrones asociados a la planeación de estos crímenes, la ejecución de estos crímenes y el encubrimiento de estos crímenes. En el encubrimiento, la desaparición forzada tuvo un rol central. La destrucción de documentos de identidad de estas personas que eran asesinadas, la presentación como personas no identificadas de muchos de las bajas y la tergiversación de todos los documentos del ciclo de inteligencia, informes de operación, informes de gastos de munición, informes de misiones tácticas, todo el ciclo de inteligencia tergiversado en la construcción de material falso de inteligencia para fundamentar que eran bajas de combate cuando no lo eran, y a partir de eso imputamos a la luz del derecho penal internacional, y con esto cierro, es el uso también de las herramientas que ofrece el derecho penal internacional para el juicio de estos casos cuando son ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Catalogar estos hechos como crímenes de lesa humanidad desde el derecho penal internacional ha sido clave en estas estrategias de persecución penal y permite visibilizar la dimensión de este fenómeno, visibilizar que no se pueden investigar como se investigan aisladamente en la justicia ordinaria y cómo estas estrategias de persecución penal pueden ser transformadas a la luz del entendimiento de la desaparición forzada como un crimen de sistema, donde eso debe cambiar la forma en la que intervienen todos los operadores de justicia, desde los investigadores hasta los juzgadores. Y ese es el aporte que quería hacer a partir del análisis del caso colombiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Como nos comentabas, es fundamental entender el fenómeno de la desaparición forzada de personas en México a partir de esta experiencia comparada, como ha sido en Colombia, principalmente estos aportes que nos comentabas desde la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchísimas gracias, Óscar. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Me gustaría saber si alguien del público quisiera hacer una pregunta de viva voz. De todas formas, ya me hicieron llegar algunas de su parte que prefirieron hacerlas de forma escrita. Sí, tenemos una pregunta por allá. El grupo completo. Aquí en México hay desapariciones forzadas de parte de los militares. Yo no oí que mencionaran esto del libro, solo lo oí del compañero, del hermano colombiano. ¿Qué probabilidades hay? ¿Con qué cuenta México? Si lo haría, no lo haría, ¿tendrían miedo o seguiría fortalecido el ejército si intentan meter en este sistema al general Cienfuegos? No es una desaparición, lo más comentado han sido los 43, ¿sí? Él tenía conocimiento y él declaró que el ejército nunca estuvo en esa desaparición, que no hubo nada que ver con el ejército. Actualmente, con las investigaciones, ya se demostró que sí lo hay. ¿Qué probabilidades hay? ¿Se podría hacer de acuerdo al derecho internacional? ¿Podríamos, como México, con el derecho que usó Colombia para meter al general Cienfuegos a la cárcel? ¿O simplemente son personas que no se pueden tocar en México y seguiremos con la impunidad, no solamente con el Estado, sino con el ejército también? Gracias a todos, buen día. Bueno, ¿alguien más para hacer una recopilación de preguntas? Sí.
aquí al frente tenemos otra pregunta. Buenos días, soy Armando, soy estudiante de la UACM. Cuando se iniciaba la mesa, me llamaba mucho la atención que un poco la presentación era hablar a la sensibilidad, hablar a pretender proponer una respuesta, ¿no? una herramienta pequeñita que sensibilizara a quienes están tomando decisiones, ¿no? Un poco en el marco de que la desaparición no solo implica una persona desaparecida, implica una madre buscando un hijo, un hermano llorando, un primo, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, la desaparición implica un nada, pero para muchos implica un sufrimiento, ¿no? Y en ese sentido, el libro me parece una cosa exquisita de leer, pero justo me quedo con esa intención de que pareciera que seguimos hablando de esta ciudad letrada de la que nos hablaba Ángel Rama. Es decir, los textos terminan siendo para este grupo de personas que estamos acá, ¿no? Bueno, acá diría la ciudad jurídica, ¿no? Porque pienso que muchos son abogados. Y entonces me recordaba un poco, hace poco presenté un libro de Rodolfo Inostroza, en donde él habla de un cuentito que me retomaba mucho a la situación actual. Y entonces en este cuento dice, claro, América Latina está hundida entre las mentiras de dar solución social, pero lo único que hacemos es escribir libros para quienes saben leer. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo a partir de estos consejos ciudadanos de búsqueda, a partir de echar a andar, a partir de decirle a la persona juzgadora que está allá arriba tomando decisiones, agarra la onda, esto está pasando, y no solo a ella, sino a todo el montón de gente que por ahí decíamos, ¿no? Decía Volga, muchas veces se clasifica mal el delito porque la gente en su ignorancia va y va a secuestros, ¿no? O va y simplemente va a cualquier fiscalía que se encuentra. Y entonces ahí en esa ignorancia pues hay una desaparición y sigue creciendo y tristemente seguirá creciendo. Entonces en ese sentido, desde el libro, desde los autores, que aquí puedo ver a varios, ¿cuál es la intención de sensibilizar no solo a la persona juzgadora, sino a la gente que no está dentro de esta ciudad letrada, a la gente que no está dentro de esta ciudad jurídica, que también son, creo yo, parte importante para encontrar a personas? Pienso en el colectivo de Madres en Búsqueda y los cientos y cientos de colectivos que están haciendo la chamba que le toca a la fiscalía, pero que pareciera que no la puede hacer, incluso me atrevo a decir, pareciera que no la quiere hacer. Gracias. Gracias, tomamos una pregunta más y ya empezamos con la ronda de respuestas por parte de las personas panelistas. ¿Alguien más? Bueno, yo haré lectura a una pregunta, Luis, que te hacen directamente a ti. Nos preguntan, ¿qué impacto tuvo el caso Alvarado Espinosa en el entendimiento del juicio de amparo? Si hubo algún cambio interpretativo, a pesar de que no hubo una condena por incumplimiento al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Con esto, ¿quién quisiera empezar? Ok, empezamos en el mismo orden. Preguntas. Sobre la primera pregunta, diría que en México hay mecanismos jurídicos disponibles para juzgar a militares que cometen desapariciones forzadas, ¿no? Digamos, está disponible el Código Nacional de Procedimientos, la Ley General, y hay acusaciones por desapariciones forzadas contra personas concretas, incluido el caso Ayotzinapa, ¿no? Conocemos que se ha acusado también a militares de cometer desapariciones forzadas. Eso desde la visión y análisis teórico y las posibilidades que existen, y además hay casos concretos. El otro aspecto que nos comparte, olvidé su nombre, Raúl Villa, es el contexto de impunidad que existe en el país y que es un reto muy, muy grande, y eso sí hay que decirlo y señalarlo. Claramente hay una estrategia de Fuerzas Armadas para procurarse impunidad, ¿no? Y ese es un desafortunado obstáculo a los que se enfrentan las democracias latinoamericanas, ¿no? Y México no es la excepción,
Y aún es más problemático cuando tenemos un ejército empoderado. Entonces diría, desde la visión jurídica, eso es posible, está disponible, lo podemos incorporar estándares del derecho internacional, pero lo tenemos en nuestro derecho interno. Desde la visión de lo que sucede, hay muchos obstáculos que hay que seguir enfrentando, de la impunidad militar, pero de la impunidad en general en el país. Sobre el comentario que nos haces, Armando, es muy relevante, es muy valioso y muy necesario, ¿no? Hay una discusión pública sobre cuál es el papel de los abogados y abogadas en comunicar, ¿no? Y en esa, digamos, milito, en esta preocupación de que los temas legales no sean temas de unos cuantos, ¿no? Este manual está dirigido a personas abogadas, ¿no? Eso es lo complicado. Es más, a personas especializadas, ¿no? A jueces, juezas. Y buscamos que tuviera un lenguaje sencillo, pero es técnico. Claramente es un documento técnico, eso se reconoce. Y es importante decir que el gran reto que tenemos todas las personas que trabajamos en el derecho es que el derecho es un medio y no es un fin, y que las reglas procesales son un medio y no son un fin. Y creo que eso trato de poner en el capítulo sobre amparo y de plasmar en el tema del amparo sobre desaparición forzada, que las reglas procesales del amparo no se conviertan en el obstáculo para que las víctimas y familiares de personas desaparecidas no puedan acceder a la justicia. Y con eso me conecto con la última pregunta, que es el impacto del caso Alvarado en el tema del amparo contra desaparición forzada. Lo que ha pasado en México y que no se ha resuelto, no voy a decir que ya se resolvió, es que se solicitaba a familiares de personas desaparecidas o a cualquier persona que presentara un amparo contra desaparición forzada que presentara al desaparecido para que ratificara la demanda bajo la pena de tener por no presentada la demanda, ¿no? Ese es el ejemplo máximo de utilizar una regla procesal típica del amparo como un medio para no poder acceder a la jurisdicción. Si así se utiliza el amparo, pues evidentemente no sirve. Si una persona sabe dónde está la persona desaparecida, no va a presentar un amparo, no lo necesita. En el caso Alvarado se cuestionó la convencionalidad del artículo 15 de la ley de amparo y en esa ocasión la Corte Interamericana no dio la razón y dijo que la nueva redacción del artículo 15 ha eliminado los obstáculos que estaban en la ley de amparo anterior, en el artículo 17, en la ley de amparo de 1936, y que entonces ahora puede ser un recurso efectivo. Pero el reto es, y con esto cierro, es cómo las personas juzgadoras y quienes interpretan el derecho no siguen utilizando estas reglas procesales. Por ejemplo, la prevención como una manera de quitarle efectividad al amparo y que las víctimas no puedan tener un mecanismo, en este caso jueces y juezas, efectivo para buscar a sus seres queridos. Cierro diciendo además que aprovecho para decir que en ese capítulo se plantean varias cuestiones relacionadas con lo que implica la búsqueda de una persona víctima de desaparición forzada desde el Poder Judicial, de lo que se puede hacer desde el Poder Judicial y que además no implica que la búsqueda tiene que ser indefinida, sino que es posible también concluir y cerrar, digamos, ese proceso de amparo y emitir una sentencia, porque parte de la discusión que parece que no estaba ahí, pero ha estado ahí, es que también es posible sentenciar en casos de desaparición. Si no se puede emitir una sentencia en un amparo contra desaparición, entonces tenemos muchos problemas de origen, ¿no? con este tema. Hasta ahí me quedo. Gracias. No, pues yo nada más agregar un poco
nada más complementar, digo, sobre lo del general Cienfuegos, o sea, los medios legales hay, pero hay que entender que este tipo de problemas también tienen un componente político muy importante, ¿no? O sea, no quiero caer en el cliché de siempre de la voluntad, ¿no? Pero pues habrá momentos, lo de Colombia no se construyó en un día, ¿no? Y fue pues, producto del esfuerzo de un montón de organizaciones y de grupos ciudadanos y de grupos de víctimas y también de funcionarios y funcionarias, ¿no? Picando piedra hasta que se logró tener un proceso avanzado. Digamos que la justicia también es un proceso político. Hay medios, sí, pero habrá que esperar a que haya condiciones, ¿no? Ahorita digo, conectando un poco con lo que decía la otra pregunta, pues no hay… la calidad de las investigaciones que se tienen en la mayoría de los casos no van para nada, básicamente, ¿no? Salvo quizás Ayotzinapa, hay un par de casos que están bien estructurados, pero el aparato de impunidad ha operado a unos niveles impresionantes, ¿no? De tener carpetas llenas de papel que no dicen absolutamente nada y son testimonios y ampliaciones y ampliaciones y ampliaciones de las víctimas, ¿no? Las víctimas ampliando porque la autoridad no recaba prácticamente nada más que eso y telefonías cuando se tiene suerte, ¿no? Las sábanas de llamadas famosas. Y un poco conectando, yo también milito la idea de que hay que desabogadizar estas discusiones, pero bueno, nos tocó escribir un manual para autoridades judiciales, porque también es un diálogo que se tiene que tener y hay que tenerlo pues un poco en su idioma, ¿no? Pero hay muchos otros esfuerzos, pues, o sea, digo, nos ha tocado participar también en guías para víctimas, guías para fiscales, guías para policías y pues muchos otros colegas que también son abogados, pero están en esfuerzos también más de formación, pues también de fiscales e incluso pues de cuestiones a partir del arte, o sea, ya de poesía, documentales, hay un montón de producción sobre el tema, de pronto parece que mucha y que no tiene la llegada, pero pues lo que tenemos que pensar es cómo también comunicar un tema tan difícil. No es un tema tan difícil para la gente común y corriente. Una, es muy técnico, dos, pues nadie quiere estar ahí escuchando de muertos y fosas y huesos y desaparecidos y dolor y mamás que sufren, ¿no? Pero yo creo que pues entre todos y todas le tenemos que seguir pensando en cómo vamos a hacer ese cambio y cómo vamos a encontrar esa narrativa que sí, ¿no? Haga pues que más se involucre. Ahí la dejo. Muchas gracias de nuevo. Sí, yo quería resaltar lo siguiente. Frente a la primera pregunta, también resaltar un tema del caso colombiano. Por lo menos en el diseño, porque es construido en el marco de un acuerdo de paz. Entonces, lo que diseñaron quienes negociaron el acuerdo de paz es que esta jurisdicción especial para la paz a la que yo pertenezco tuviera impacto en juzgar a todos los actores del conflicto armado. Eso nos dio cierta fuerza para tratar de abarcar a la mayor cantidad de actores involucrados en el conflicto. Incluso hay que decirlo, en el diseño, en la negociación de paz participaron los militares también, porque sabían que venía el juzgamiento a los militares. Entonces, esas son particularidades del contexto que impactaron en el diseño institucional. ¿Y cómo se traduce eso en mucho de lo que expuse en desaparición forzada? Pero no quería dejar de mencionar esta idea. Como les he insistido, el tema de patrones es clave. En un macrocaso más reciente estamos empezando investigaciones en torno a 3 patrones asociados a desaparición forzada que tratan de llegar a lo que ha sido intocable en la justicia colombiana, porque en ese contexto respondo la pregunta. Y la primera es, bueno, los crímenes asociados a desaparición forzada, desplazamiento, masacres, etcétera, primero bajo justificaciones contra insurgentes. Entonces hay un patrón asociado a ese móvil. Aquí en el tema de patrones es clave el móvil. Uno es justificaciones contra insurgentes, radicalización de la lucha contra insurgente, estigmatización de población civil en algunas zonas de mi país. Hay un segundo patrón asociado a un móvil que me parece importante resaltar con ocasión de la pregunta. Cuando la desaparición forzada y estos crímenes se cometían para favorecer intereses económicos particulares. Y allí el tema es tratar de analizar
la motivación de estos crímenes por el control de los intereses económicos en ciertos territorios. Y eso nos lleva a la persecución también de empresarios, por ejemplo. Personas que no han sido juzgadas hasta el momento por la justicia ordinaria, pero todo el tema del despojo de riquezas, acaparamiento de tierras de pobladores rurales, entre otros temas. Y finalmente, otro móvil y otro patrón asociado al control de la función pública. Momentos donde alcaldías y gobernaciones en mi país estuvieron cooptadas por esta dinámica de la guerra y estos crímenes se cometían con el objetivo de lograr el control territorial a través de esas alcaldías y esas gobernaciones. Entonces, nuevamente resalto con ocasión de la pregunta la pertinencia de pensarnos estratégicamente los patrones. Frente a la segunda pregunta, respecto a sensibilización, también resaltar que en el caso colombiano, eso no lo trabajé tanto en el capítulo, pero sí resaltar que la jurisdicción a la que pertenezco está entendida en gran parte como una jurisdicción de justicia restaurativa. Lo que hemos hecho en estos años respecto a estas imputaciones realmente le llegó al corazón al país cuando hicimos audiencias de reconocimiento donde pudimos poner victimarios y víctimas en un foro judicial particular. Y solamente cuando los victimarios hablaron de la naturaleza de los crímenes cometidos, reconociendo los daños que habían causado, de alguna manera ahí sí llegó al país. Mucho de lo que les expliqué hoy técnicamente pues está en las decisiones de 500 hojas que hemos sacado, pero cuando hicimos esas audiencias ahí el país entendió la magnitud de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que, no quiero decir que eso sea fácil y fue de hecho bastante difícil armar esas audiencias, pero sí mostraba el rol de la justicia restaurativa para que un país entienda la magnitud de la atrocidad que cometió y se ponga a pensar en qué hacer para que jamás vuelvan a ocurrir esos hechos y que para que cada persona piense dónde está esa persona cuando están ocurriendo estas atrocidades de las que nadie había hablado en Colombia y que ya hoy en día no se pueden negar. Tenemos dificultades para avanzar en justicia, pero lo que sí hemos avanzado con esas audiencias de reconocimiento es que ya no se niegan los hechos, que eso era lo que en mucha época se negaban o se negaban bajo eufemismos sobre por algo debió haber pasado. Y ya quiera ver a las madres hablando de esos crímenes, pero también a los victimarios diciendo, sí, en efecto, engañamos a jóvenes, los involucramos en estas tareas, los desaparecimos y los desaparecimos así, y hoy le pedimos perdón al país por eso. Y lo mismo las altas cabezas de las FARC, el exsecretariado de las FARC, reconociendo que ningún tipo de reivindicación armada justificaba estas atrocidades. Esos son parte de los procesos de cambio en los que estamos, que generan debates, y mi país está muy dividido en esta materia, pero estamos dando algunos pasos en abrir nuevos caminos en la lucha contra la impunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Con esto damos por concluida esta mesa. No sin antes agradecer a las personas que nos acompañaron en este evento, Luis, Volga, Oscar, gracias. Esperamos que este manual, además de toda la colección que también cuenta la Dirección General de Derechos Humanos, pueda ayudarles a realizar de mejor manera su trabajo para que cuando se les presente un asunto de desaparición puedan aplicar todos los estándares, tanto nacionales como internacionales, en la materia. Asimismo, les comentamos que las obras de la Dirección General de Derechos Humanos se están repartiendo de forma gratuita en los stands de esta Feria Internacional del Libro, y también quien los prefiera de forma digital los puede bajar en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Muchísimas gracias.